El revuelo que causó este final hizo que la gente se dividiera como nunca antes. Aunque siendo honestos, es algo que ya hemos visto muchas veces en los últimos años. Así que la pregunta prevalece: ¿de verdad es tan malo como dicen o simplemente la gente ya no está contenta con ningún final? Revisemos el tomo número 30, el final de Jujutsu Kaisen. Hay mucho por revisar en la historia e incluso un error que corregir, pero ahorita hablaremos de eso. Primero vamos a comenzar con la edición, donde nos encontramos al mismísimo Gallo en la parte de adelante. Nuestro protagonista se ve muy diferente de como lo conocimos al principio. Me gusta mucho la perspectiva de que lo estamos viendo desde abajo, más que nada por el cierre del personaje. Pero en fin, ahí lo tenemos en el centro. Por arriba tenemos el título, el número del volumen y el título del volumen en sí. Ya se acabó la batalla decisiva en el infierno desolado de Shinjuku. Este volumen se llama De ahora en adelante. Y por última vez, hasta abajo tenemos el nombre del autor, Gege Akutami, y el logo de Panini Manga. Sigo sin entender por qué se decidió que la parte de atrás se iba a quedar así de horrible, pero bueno, viene desde Japón, así que nunca pudimos hacer nada para corregirla. En la pestaña de atrás nos encontramos a uno de los cuervos de Mei Mei, que jugó un rol bastante importante en este último momento en contra de Sukuna. Mientras que en la parte de adelante tenemos el mensaje final del Sensei Akutami, al menos aquí en las pestañas. Tenemos el kanji de gracias por detrás con la carita sonriente del gatito de un solo ojo, acompañado del mensaje: nos veremos otra vez, algún día, en algún lugar. La verdad sí me dio nostalgia leer esto y ver la carita sonriente del avatar del sensei. No sé, me dio esa sensación de que sí nos despedíamos de alguien que ya llevábamos rato conociendo. En la edición interior tenemos al buen Yuji una vez más. En esta ocasión lo tenemos pequeñito, con nieve cayendo desde el cielo y con Santa Claus en la parte de aquí arriba a la izquierda. Yo sé que está medio raro, pero es referencia a algo que va a ocurrir un poquito más adelante. Todo negro en la parte de atrás, como no podía ser de otra forma, y así es como se ve toda la colección en un mismo lugar. Desde el tomo número 0 hasta el tomo número 30 hemos completado Jujutsu Kaisen. Un lomo discreto que busca darle atención obviamente a la parte de las imágenes de los personajes por aquí. Casi 5 años de publicación en total. Déjenme en los comentarios si la terminaron o si se quedaron en el camino. La portadilla de este volumen va a ser Megumi Fushiguro con una cara completamente desolada. Muy típica de él. Por mucho tiempo la gente pensó que se trataba de Goyo. Creo que la gente se dejaba llevar por lo del cabello de color blanco. Pero ya se confirmó que es Megumi. Tiene los ojos un poquito más rasgados. Ya saben que en el tomo anterior quien estaba aquí era Uraume, el protegido de Sukuna, mientras que aquí está Fushiguro, el protegido de Goyo. Ahora, tenemos que hablar del error que cometí en el tomo anterior. Verán, este volumen va a incluir unas postales, al igual que el tomo número 29, nada más que las puse al revés. Estas que tenemos aquí de Goyo y de Choso son las que vienen en el tomo número 29. Y las que yo les mostré, como las del tomo número 29, que eran estas de Sukuna y de Yuji y la otra de Nanami, pues son las que deben venir en el tomo número 30. Perdón, de verdad, se me mezclaron ahí cuando estaba haciendo la review. Ya incluso hasta Panini tuvo que hacer publicaciones especificando cuál viene en cada cual para corregir mi error. Pero sí, ese es el punto. Estas dos son las que deberían venir aquí en el tomo número 30. Ya les dejé por ahí un comentario en el video anterior, mientras que estas que no les había mostrado son las que vienen en el tomo número 29. Ahí podemos ver a Choso acostado y de este lado tenemos a Goyo al revés, tratando de cargar el púrpura. Y sí, está al revés, porque vean, así es como se tienen los títulos en la parte de atrás y así es como deben verse. Así que bueno, estas son las 4 postales del final de Jujutsu Kaisen. Si quieren conseguirlas todas, pues van a tener que comprar los 2 últimos tomos. Y ahora sí, ha llegado el momento de revisar el final. Es momento de analizar si de verdad lo último que estuvo pasando en este manga fue para tirar todo lo demás que se había construido, o si la gente estuvo exagerando con un final otra vez. Nos habíamos quedado justo en el ataque de la escalera de Jacob por parte de Ángel en contra de Sukuna, luego de pelear contra el Goyuta. Y ahora, ¿recuerdan que Sukuna durante el paso de la pelea había sido capaz de soportar un poco más y más las escaleras de Jacob? Pues bueno, resulta que esta que le está cayendo es la más débil de todas. Después de todo, Hana no es una hechicera, nunca tuvo entrenamiento de hechicería, por lo que no es muy buena ejecutando esta técnica. Y encima le falta un brazo y sabemos que el cuerpo está bastante ligado con la técnica, por lo que no está a su máxima potencia. Eso es lo que le permitió a Sukuna llegar directamente a ella a través de la escalera, aprovechando que nadie más lo iba a seguir, pues porque no se van a someter al golpe. Afortunadamente, todo estaría ahí para detener el destello negro que Sukuna pensaba dejar caer sobre Hana. Y bueno, justo cuando Sukuna creía que no había nadie tan loquito como él para sobrepasar la escalera por dentro, pues Yuji demostraría que es igual de duro que él. Este niño ya está a otro nivel, está completamente enchufado. Vean, nada más le va a dar un sopapo aquí a mi compadre el Sukuna y lo va a hacer atravesar un edificio sosteniéndolo de los pies. Pero bueno, sabemos que
cuando Sukuna está en el peor de sus momentos, es cuando de repente todo le empieza a salir bien. Ese último destello negro, con esos segundos en los que llegaba Itadori, fueron suficientes para que finalmente el rey de las maldiciones pudiera recuperar sus rituales inversos, curándose por completo. Ahora con el cuerpo restablecido podía maniobrar mejor en su pelea en contra de Yuji. Y a pesar de que este niño contaba con una de las técnicas más peligrosas para el estado actual de Sukuna, que era el cortar del alma, pues debido a su inexpertise, Yuji era incapaz de asestar esta técnica sin tocar directamente a Sukuna, si tan solo existiese una manera de que los golpes siempre fueran certeros. La expansión de dominio de Yuji finalmente se va a hacer presente. Las barreras ya las aprendió de parte de Kusakabe, por lo que en el momento en el que más las necesitaba fue cuando terminó ejecutándolas. Recordemos que la primera vez que se nos explicó que era una expansión de dominio, se describió bastante sencillo. Es un lugar donde tus estadísticas suben, pero que más importante, todas tus técnicas siempre dan en el objetivo. El escenario perfecto para esta batalla final. Y ahora, una de las principales dudas, quejas, comentarios, como quieran llamarle, que vi acerca de este final, es que mucha gente se enojó de que nunca se mostró el nombre de Yuji, pero más especialmente lo que hace. Y eso me parece extraño porque desde el principio se nos dice, este dominio tiene impregnada la técnica de cortes en el golpe seguro. Eso es lo que hace. Ya recuerden que todo lo que haya dentro del dominio en cuanto al lugar físico es la representación del alma de las personas. La apariencia no tiene nada que ver con la técnica. Creo que es lo que se le estaba olvidando a la mayoría. Pero en fin, aquí vamos a empezar un viaje llenísimo de subtexto, llenísimo de representaciones, llenísimo de cosas que no se dicen, pero sí muy fuera de lugar con lo que había sido Jujutsu Kaisen hasta el momento, al menos de manera explícita. Para empezar, Sukuna está en su versión sellada dentro de Itadori. Además, finalmente se nos revela qué demonios era eso que pasaba cuando tanto Yuji como él terminaban de pelear con la gente. Yuji apareció con todo cuando se imaginaron toda esa vida de la escuela, y con Choso cuando estaban en el campo comiendo con sus hermanos, mientras que Sukuna se le apareció a Yogo cuando le dijo que era fuerte, y a Kashimo cuando le explicó qué significaba el amor para él. Y pues resulta que esa es una manifestación de la energía en sí, no es ninguna habilidad particular. Simplemente, debido a que la energía maldita viene de las emociones humanas, pues es normal que después de una batalla intensa las emociones se mezclen entre sí. Sin embargo, esto es completamente diferente. Este es el dominio de Itadori, pero Itadori tampoco sabe muy bien qué es, debido a que nada más lo armó a la apurada. Como Dios le dio a entender, es un dominio que está en sus etapas tempranas de desarrollo. El chiste es que vamos a ir por ahí recordando un poquito la vida de Yuji. Y aquí empezamos con las similitudes. Yuji le cuenta a Sukuna que una vez que regresó a su tierra natal, a Sendai, la ciudad estaba mucho más vacía, y a pesar de que era algo triste, simplemente entendía lo que estaba pasando. En mi interpretación, esto es lo que ocurrió con su vida después de lo de su abuelo. Poco a poco iba cambiando, poco a poco iba siendo diferente a lo que conocía, pero tampoco le sorprendía, debido a todo en lo que se había metido ahora. Le platica también a Sukuna que ahora había un centro comercial que había acabado con las tiendas locales, pero que al mismo tiempo no le molestaba tanto porque en ese comercial había un cine, y ya saben que el gallo es cinéfilo. Pescan también unos cuantos cangrejos de río, le habla de que el que capturó Sukuna es más grande, pero el que capturó Yuji es más raro por ser de diferentes especies, y yo creo que eso representa muy bien la forma en la que cada uno ve en la vida. Sukuna está aquí porque es el más poderoso, mientras que Yuji entiende el valor de cada una de las especies, de cada una de las vidas que hay en este mundo. Habla también un poco acerca de un rancho al que lo llevaba su abuelo, de cómo le gustaba antes capturar saltamontes en los campos, y de cómo esto ha ido un poquito desapareciendo, pero vamos a llegar finalmente a la escena final. Aquí Yuji le cuenta a Sukuna que la nieve siempre le ha parecido algo sumamente relajante, porque le recuerda a tiempos donde todo era mucho más sencillo. Las veces en las que estaba con su abuelo y se calentaba las manos con un poquito de té con leche. Le cuenta incluso que una vez escuchó cadenas y creyó que era Santa Claus, cuando en realidad nada más eran las llantas de los carros especiales para nieves. Y bueno, la verdad es que parece que está repapaloteando nada más, es por eso que Sukuna le va a preguntar directamente qué demonios es lo que quiere decir, por lo que Yuji Itadori nos va a revelar lo que le hizo reflexionar toda esta vida de hechicería de los últimos 6 meses. Después de perder a tantas personas importantes en su vida, es que se dio cuenta de que la muerte nunca le va a dar sentido a la vida. Esta idea que había estado persiguiendo desde lo de su abuelo y desde lo de Nanami, sobre encontrar una muerte perfecta y formar parte del gran esquema de las cosas como un simple engranaje, ya no le parecía la correcta. Ahora él sabe que cada vida, cada momento, cada instante, cada cosa que hayas hecho, sin importar qué fue, tiene valor solo por existir. Ese es el significado de la vida para él. Es por eso que Yuji, a gente como Mahito y Sukuna, él los aborrece. No por cómo viven, porque después de todo él respeta a todas las vidas, sino por el trasfondo que hay en su forma de pensar. Ellos piensan que ninguna vida tiene valor, y eso es algo que él no puede aceptar. Es algo que va en contra de la forma en la que este niño entiende el mundo, y es por eso que tiene
que detenerlos. Incluso cuando Sukuna admite no sentir nada de lo que este niño le está diciendo. Entiende por completo lo que le quiere decir, pero no despierta ni el más mínimo de los sentimientos dentro del rey de las maldiciones. Y ahí es cuando vamos a entender por completo a Itadori. Él no estaba aquí para tratar de cambiar de opinión a Sukuna. Él más bien quería darle una última oportunidad. Siendo la persona que espera el cambio en todos, estaba esperando a que Sukuna de mínimo entendiera que su forma de ver la vida estaba mal, pero se dio cuenta de que es imposible. De la misma manera en que Sukuna entendió finalmente lo que estaba pasando aquí. Este niño no estaba tratando de ganarle. Este niño le tenía lástima. Pero para alguien con el ego de Sukuna, esto era imperdonable. Por primera vez en mucho tiempo, si no es que en toda la serie, Sukuna se va a enojar, amenazando a Itadori de que va a acabar con él y con todos a los que quiere. Aunque bueno, creo que ya lo había hecho, ¿no? Y parece que estas palabras no solo llegaron al de la doble cara, porque también Fushiguro va a conversar con Itadori una última vez. Este joven va a comentarle que la verdad ya no tiene esperanzas de nada. Él solamente quería que la vida de su hermana fuera sencilla y poder vivir con ella simplemente con el pasar de los días, esperando que alguien como Itadori estuviese con ellos. Y aquí es donde finalmente Itadori se va a deshacer de todo este complejo del Salvador que los demás habían puesto en él. Va a empezar a razonar acerca de la vida de su abuelo y, más importante, de su muerte. Comenta que le habían diagnosticado un cáncer y, a pesar de que le habían dado una solución en las etapas más tempranas de este, debido a las consecuencias un tanto pesadas que podía tener, el abuelo decidió dejar todo atrás para poder recibir la eutanasia. En ese entonces y hasta este momento, Itadori nunca la había entendido, porque para él cualquier consecuencia hubiese sido cosa de nada, debido a lo resistente que es. Pero conforme más tiempo ha pasado en este mundo, entendiendo la muerte de algunos personajes, es que finalmente lo ha comprendido. Entiende que incluso la bendición de la vida puede ser una maldición para los demás. Es por eso que ya no se atreve a pedirle a Fushiguro que viva. Sin embargo, la pelea con Sukuna tenía que continuar. Ya se había reducido a nada más que golpes puño con puño, ya que Itadori solamente tenía que pelar la canasta de mimbre que estaba invocando Sukuna. Y ahora que Itadori ya no se animaba a salvar a Fushiguro, es cuando finalmente sus verdaderos sentimientos podrían llegarle. A final de cuentas, estos dos son niños, e Itadori le confiesa que se siente muy solo sin él. Esta sinceridad al final haría que Fushiguro entendiera qué es lo que quería de esta vida. Todo este tiempo, todos habían obsesionado con salvarlo de una manera literal, de desprenderlo de Sukuna, cuando lo que debían hacer era salvar sus sentimientos, era salvar sus ganas de vivir. Por eso no había funcionado la última vez, a pesar de que habían llegado hasta su alma, y es por eso que Itadori finalmente lo había podido hacer. Fushiguro solamente quería una persona más por la que vivir, al igual que con su hermana, y parece que la había encontrado a través de Yuji, activando de esta manera sus sombras para hacer perder el equilibrio a Sukuna, permitiendo que Itadori volviese a alcanzar el ritmo del rey de las maldiciones. Vean nada más este panel. Aquí ya no hay técnica, aquí ya no hay estrategia, aquí nada más están pegando en la cabeza hasta que el otro termine sucumbiendo. Odio total por parte de las dos partes. Al final, Sukuna recuperaría sus cortes, destruyendo de esta manera los guantes que había estado utilizando Itadori durante toda la pelea, y justo cuando estaba a punto de utilizar la expansión de dominio, se daría cuenta de que este joven no tiene un dedo. Y sí, eso significa lo que están pensando. El último dedo de Sukuna no había sido consumido. Todavía está por ahí esperando a ser activado. Aquí vamos a ver un pequeño flashback de Gojo y de Yuta entrenando. Habían intercambiado cuerpos y el joven había propuesto consumir el dedo de Sukuna que le quedaba a Gojo para poder copiar el relicario. Sin embargo, Gojo no iba a aceptar porque a final de cuentas era su último seguro de vida para Yuji, por lo que tendrían que pensar de otra manera. Debido a que Rika tiene que consumir una parte importante del cuerpo de la otra persona para poder copiar su técnica, pues era mejor que copiaran la de Yuji. Recuerden que este hombre ya tenía impregnada esta técnica en su cuerpo, solo faltaba que la activara, y pues comerse uno de 10 dedos le daría un mejor resultado que comerse uno de 20, volviendo a repetir lo mismo que ocurrió con la escalera de Jacob. Debido a que Yuta le había enseñado que tenía el relicario, Sukuna ya había eliminado la posibilidad de su mente de que todavía tuvieran su dedo por ahí escondido. Ya solo faltaba alguien que pudiese atacar de manera remota las diferentes partes de un oponente. Regocíjense con el retorno de Nobara Kugisaki. Esto por alguna razón fue lo que vi que hizo que más gente se ardiera por completo con este desenlace. No tengo ni la más mínima idea de por qué, si desde un principio se notó que la muerte de esta mujer era completamente vaga, nunca se confirmó, nunca se dijo nada al respecto. Literalmente las palabras del último sujeto que tuvo contacto con ella fue: no sé si vaya a morir, no te prometo nada. ¿Ustedes creen que fue coincidencia que eso se haya dicho? Creo que estaba bastante cantado, y el hecho de que a lo largo de toda la historia
historia te estuviesen mostrando que le hacía más daño a la gente cuando tenían una parte de su cuerpo separada, creo que hacía bastante obvio para dónde iba su técnica, ¿no? Además, Mahito también dijo textualmente: parece que no solo mi counter es Itadori, sino también esta mujer. Viéndolo en retrospectiva, creo que era bastante obvio el plan de Gege, pero bueno, ese soy solo yo. Lo que sí me parece extraño es que dijeron que despertó de un coma de 2 meses en 30 minutos y estaba completamente en buenas condiciones. Eso sí me parece ridículo. Pero bueno, el chiste es que la resonancia terminaría golpeando a Sukuna directamente. Nobara utilizó el mismo voto vinculante que utilizó Itadori, en el que se deshacían del daño físico de las cosas para asestar un golpe del alma. Y este instante en el que Sukuna soltó la canasta de mimbre debido al golpe fue aprovechado para que Itadori asestara también el golpe certero de su dominio. Itadori tampoco había estado utilizando sus rituales inversos porque ya no podía, ya estaban en los últimos golpes de esta pelea. Y utilizando el puño divergente es que va a provocar una apertura en la guardia del Rey de las Maldiciones, asestando el último destello negro de esta pelea que provocaría el final de Sukuna. Este sujeto trataría de manipular a Fushiguro, diciéndole que ya había causado muchísimo daño y que no podía repararlo si volvía. Sin embargo, este joven le haría entender que ya había cambiado. Tiene alguien por qué vivir, a pesar de que él ya no quiera vivir por sí mismo. Además, razonaría que este intento de convencerlo de dejarse controlar es porque Sukuna también tiene miedo de lo que vaya a pasar a continuación, ya que ahora que nada más tiene un dedo, ya no va a ser capaz de que la resonancia lo haga revivir desde ahí, porque la mayoría de su poder ya se perdió en esta pelea, y es así como terminaría este enfrentamiento. Sukuna sería literalmente pelado del cuerpo de Fushiguro, e Itadori le soltaría las palabras que se habían vuelto su especialidad. Sukuna, tú eres igual a mí. Y aquí tenemos una de las cosas que más me gustaron de este final porque me parece hasta poético. Itadori le comenta a Sukuna que ambos habían nacido exactamente en la misma situación. Ambos habían nacido con un legado que no les correspondía. Itadori al hacer el experimento de Kenyaku y Sukuna al haber nacido deforme y con mucho poder. La única diferencia es que Itadori tenía a su abuelo. ¿Y recuerdan quién era su abuelo? Así es, la reencarnación del hermano de Sukuna. Una persona que se había arrepentido de su solitud al final de sus días. Dos gemelos que vivieron igual en diferentes épocas, que nunca se pudieron conocer, pero que de todas maneras terminaron enseñándose algo muy importante en esta vida. Wasuke terminó enseñándole del amor a su hermano gemelo a través de Itadori. Me pareció una muy buena reflexión y siento que le dio muchísimo más sentido a la conexión que tenían estos dos. Pero en fin, Yuji al final, respetando las palabras de su abuelo, trataría de ayudar incluso a Sukuna al final de su vida. Le ofrecería vivir dentro de él, ya sin maldecir a nadie, pero Sukuna, también fiel a lo que fue durante toda su existencia, se negaría. Felicitaría a Yuji Itadori, a quien le dice su nombre por primera vez en la historia, y terminaría muriendo como lo que fue, una maldición. Otra de las cosas que no me gustaron de este final fue que relegaron por completo a Uraume y a Hakari. Y a ver, lo entiendo, nos explicaron la forma en la que peleaban los dos para que pudiéramos entender que se iban a estar estaleando todo este tiempo. Pero quién sabe, Hikari es uno de los personajes que más me gustan, pero se quedó muy corto después de esta pelea. A lo mejor un par de capítulos enfocados nada más en ellos hubiesen estado genial. Aunque bueno, sí nos dejan un par de cositas muy interesantes. Por ejemplo, Uraume va a acabar con su vida después de esto porque a ella no le interesaba ganar, ella nada más le interesaba seguir las órdenes de Sukuna. Y también le dice algo que me parece muy cierto y muy bueno, porque también hace ver bastante fuerte a Sukuna a pesar de que acaba de perder. Uraume les comenta que la única razón por la que ganaron en esta ocasión es porque Sukuna era un ser reencarnado. Si hubiese tenido su cuerpo real, esto de separar el alma del cuerpo no hubiese funcionado en él, por lo que no hubiesen sido capaces de derrotarlo. Lo cual es brutalmente cierto. Varias semanas han pasado y Fushiguro ha despertado, solo para encontrarse a estos dos haciendo tonterías, como antes. Aquí van a hablar un poquito acerca de todo lo que pasó. Yuji le confiesa a Nobara que sí lloró cuando se dio cuenta de que estaba viva, y que Fushiguro no lloró, pero porque no quisiese, sino porque se dio cuenta de que estaba viva dentro de Sukuna. Así que, al final, lo único que tenían que hablar ahora era sobre las cartas que Gojo les había dejado a ambos. A Itadori no le dejó nada porque con él sí pudo hablar, más adelante lo veremos. Y bueno, la primera carta, la de Nobara, es una que ni siquiera le va a interesar. Es las coordenadas de su madre, esperando que eso le ayudase de alguna manera, pero Nobara no está interesada. Ya la interesante es la de Fushiguro, ya que le va a dar mucha risa y le va a provocar bastante curiosidad a los otros dos, solo para revelar que el mensaje es que Gojo mató a su papá. Sí, tiene un sentido del humor muy oscuro este joven, pero bueno, a final de cuentas Gojo sí pudo encargarse de contarle la verdad que debía contarse desde hace mucho tiempo. Y ahora, aquí viene un capítulo que es muy Gegakutami, ya que está dedicado por completo a hacernos entender por qué pasaron las cosas como debían pasar. No creo que lo necesitásemos, pero también entiendo el pensamiento de dónde vino este capítulo. Aquí nos vamos a encontrar a Yuta en su cuerpo original, obviamente con las respectivas cicatrices en la frente, solo para explicarnos que todo el tiempo que Rika estuvo con su cuerpo lo estuvo curando,
mejorando, lo cual, a ver, punto y aparte, esto hace que Rika se vuelva un ser ridículamente fuerte. Durante mucho tiempo pensamos que era un espíritu maldito, pero debido a que puede producir energía positiva con los rituales inversos, obviamente esto se descarta, porque las maldiciones no pueden generarla. Así que esto la vuelve un Shikigami, de alguna manera, que puede hacer básicamente todo lo que quiera. Mientras las 10 sombras necesitaban a 10 diferentes Shikigamis para volverse considerablemente fuerte, aquí Rika hace todo ella sola. Una locura total, lo que entonces hace que Yuta alcance a través de ella. Pero en fin, aquí todos los personajes van a estar echándose culpas, que si tú tuviste que haber aparecido antes, que si tuvimos que hacer algo diferente, que si te necesitábamos aquí y tú estabas allá, etcétera, etcétera. Pero lo que más va a llamar la atención es que Higuruma está vivo, por alguna razón, no sé, innecesario. Yo creo que se había cerrado muy bien este personaje. La conclusión de esta plática es que ya no tienen nada de qué preocuparse porque las cosas salieron como debían salir. Ahora lo único que quedaba sin resolver era la parte del dominio simple. Resulta que durante mucho tiempo la atadura, para no poder enseñarlo, era más bien una fachada, porque la atadura lo que hacía era que le quitaba tiempo de vida a los usuarios para dárselos al jefe. Parece que el jefe de este clan del dominio simple había estado esperando durante años y años y años para encontrar un momento exacto donde pudiese hacerse con el cargo del mundo de la hechicería. Y parece que ese momento era ahora, que tanto el clan Zenin como el clan Kamo habían desaparecido y el clan Gojo se estaba tambaleando. Yo creo que este capítulo, o esta parte del capítulo, era nada más para que nosotros entendiésemos las características políticas del mundo de la hechicería se habían derrumbado por completo, que ya no había nadie capaz de mantener un mundo como el que se había formado antes, que era lo que quería evitar Gojo. Después teníamos un poquito más de cierres. Aquí Fushiguro finalmente vendría con Ieri a arreglar la tumba de la familia Fushiguro, ahora que también Sumiki está aquí. También nos enteraríamos de que los restos de Sukuna estaban funcionando como reemplazo temporal para el puesto de Tengen como el pilar de las barreras de todo Japón. Y a pesar de que es cierto que en el futuro iba a ser un problema, de momento Kakuganji les dice a todos que no tienen de qué preocuparse, que son muy jóvenes para estar pensando en eso. También parece que el juego de la extinción dejó de funcionar, pero todos los reencarnados siguen por ahí. Así que Maki le va a dar tiempo a sus maestros de que huyan del lugar antes de que todos empiecen a cazarlos. Sin embargo, estos dos sujetos tampoco es que tengan miedo de lo que pase, ellos están dispuestos a irse cuando tengan que irse, nada más le piden a Maki que sea ella quien los venga a despedir. Charles Bernard, el mangaka, vuelve a su trabajo quejándose de la gente que no aprecia el formato físico. Y aquí también algo que me gustó muchísimo fue el desenlace de Takaba, ya que después de unas cuantas conversaciones, vemos que ese sujeto con el que está hablando y con quien parece que es su nuevo dúo de comedia, pues tiene una apariencia bastante particular, por no decir que es idéntico a Kenny. Y aquí sí de verdad no entiendo cómo es que la gente se enojó por esto. Creo que es bastante obvio que Takaba revivió a Kenny para poder seguir haciendo comedia con él. Y no es el Kenny malvado, no es el Kenny que quiere destruir el mundo, es simplemente el Kenyaku, que es un experto en comedia. Ese es el chiste final que Gege Akutami quería contar con ese personaje. Aquí Higuruma parece que ahora se va a dedicar por completo a legislar la parte de la hechicería, y Fushiguro estaba dispuesto a acompañar a Kurusu ahora que pues le había quitado literalmente una mano cuando estaba transformado en Sukuna. Obviamente aquí esta mujer estaba malentendiéndolo todo, creyendo que Fushiguro se le estaba declarando, pero pues no, en lo absoluto. Y bueno, ahora sí, el final de los finales. Tenemos aquí una última misión para este trío protagónico. Y no les voy a mentir, no tiene mucho caso hablarles de ello. No es algo importante, no es una cosa reveladora de ninguno. Pierden mucho tiempo hablando de cómo van a solucionar esto en lugar de estar hablando entre ellos. El chiste es que este sujeto estaba molestando a una señorita por ahí. Y lo importante de esta misión llegaría hasta el final. Finalmente vamos a poder ver la conversación entre Yuji y Gojo, y me pareció bastante reconfortante. Yuji le comentaba a Gojo que tal vez era momento de que cambiaran de cuerpo para que aprendiera a utilizar el dominio como él lo hacía. Pero Gojo le va a echar un balde de agua fría. Le comenta que tal vez ya fue suficiente de Satoru Gojo. Obviamente Yuji no le va a entender nada, por lo que Gojo procede a explicarle. Quiere que herede sus sueños y su voluntad, pero también quiere que entre sus discípulos haya mínimo uno que desarrolle una fuerza que no tenga nada que ver con él. Quiere que alguien entre ellos tenga su propia ideal, quiere que alguien entre ellos solucione las cosas a su propia manera, quiere que alguien entre ellos olvide la sombra inalcanzable del sensei. Yuji se va a preocupar porque no es muy propio de él hablar así, y obviamente le dice que nadie va a ser capaz de olvidarlo. Para terminar su intervención preguntándole si de verdad está bien, porque parece que no tiene mucha confianza. Sin embargo, Gojo va a sonreír para decirle que nunca se había sentido mejor. Esta era su mentalidad más fuerte, porque a final de cuentas confiaba en él. La verdad, para mí esta conversación es perfecta. Aquí nos demuestra que a pesar de que Gojo tenía considerado que podía perder en contra de Sukuna, él ya había ganado esta guerra. Él sabía que, pasase lo que pasase, su mentalidad ya había permeado en todos. Ya se había encargado de que todos entendieran lo que significaba ser fuerte, y sabía que ya no iba a volver a aparecer una situación como en la que él se había encontrado. Gojo de verdad, a la pelea con Sukuna, no iba a defender a sus camaradas, no iba a solucionar las cosas. Gojo ya
ya se había liberado de la carga después de esta plática y después de acabar con los altos mandos. Gojo ya había ganado la batalla de los ideales y solo le quedaba irse a divertir con Sukuna. Y precisamente, hablando de Sukuna, creo que él se terminó llevando el mejor cierre de todos. Al final, se encontraría con Mahito, debido a que había tocado su alma, dejando residuos en ella, y aquí es donde dialogarían un poquito. Mahito cree que había conocido mejor que nadie a Sukuna, y que no era más que un niño berrinchudo que estaba enojado con el mundo, por haberle hecho el feo, al haber nacido deforme y con un poder inconmensurable, y que toda esa idea de vivir a su altura, y de comer cuando quisiera, y de jugar con quien quisiera, no era más que puro invento suyo. Sin embargo, para Sukuna, eso era exactamente lo mismo. Él vivió justo como sus intestinos, como sus entrañas, como su cuerpo, como su contexto histórico se lo había demandado. Él había nacido en una época donde no iba a poder vivir de ninguna otra manera. A lo mejor si hubiese nacido ahorita, su vida hubiera sido diferente porque la gente sería más tolerante, pero en la era Heian no tenía de otra. Así es como tenía que vivir, maldiciendo a todos para que su propia maldición no lo consumiera. Mucha gente aquí se creyó lo que había dicho Mahito, de que Sukuna no era más que un berrinchudo, pero creo que esto es más profundo. Sukuna está hablando de las condiciones materiales de su nacimiento, que es algo que a todos nos termina afectando. Por lo que su reflexión final sería que sí, efectivamente, vivió de esa manera, pero lo hizo porque él quiso. En algún punto de su vida se mostraron dos caminos y él decidió agarrar el de ser el más fuerte de todos. Sin embargo, ahora que murió, tal vez en su siguiente reencarnación decida elegir el camino de la comprensión. Y esta última reflexión es lo que haría que Mahito perdiera toda la cabeza. No podría aceptar que el único que estaba traumado con lo que pudo ser era él y le llamaría cobarde a Sukuna por haberse ablandado. Sin embargo, Sukuna no tiene ningún problema con aceptarlo. Es natural que haya cambiado. Después de todo, terminó perdiendo. Gran personaje es Sukuna. Probablemente mi favorito de toda la serie al final. Congruente y extrañamente empático en todo momento. Así que nada, con todos viendo al futuro, sin que ninguno esté solo, justo como Gojo quiso, ahora con un dedo inservible de Sukuna, protegiendo en lugar de amenazando, es como Jujutsu Kaisen va a llegar a su final. O más o menos, porque tenemos unos cuantos epílogos agregados para este volumen. El primero es de Osawa e Itadori, hablando un poquito ahora que están en Sendai sobre cómo la vida ha cambiado bastante. Itadori se ve mucho más maduro y Nobara y Fushiguro se han dado cuenta. También tenemos el epílogo de Panda, ahora siendo un simple muñeco porque después de unos 20 años más o menos dejó de funcionar y ahora en el 2080 no es más que un juguete que de vez en cuando recupera la conciencia. Aquí nos enteramos que Yuta es el nuevo heredero del clan Gojo, o bueno, el nuevo jefe más bien, porque después de todo, él siempre fue parte del linaje de Sugawara no Michizane, y más importante aún, no está confirmado, pero es bastante obvio que tuvo hijos con Maki. Vean nada más, este niño tiene toda la cara de los Emin. También tenemos la conclusión de Nobara, donde va a visitar a su mamá, más que nada para mostrar respeto a las últimas palabras de Gojo. Esta mujer no tenía intereses en su hija, por lo que le va a llevar a su abuela para finalmente meterla en problemas. Y al final tenemos el epílogo de Uraume, donde nos muestran cómo conoció a Sukuna. Resulta que este niño no controlaba su poder de hielo y provocaba que todos murieran congelados a su alrededor. Sin embargo, Sukuna, en lugar de temerle, utilizaría su característica para tratar la carne que iba recolectando, tal vez encontrando un poco de empatía con él, al también haber sido un niño problema que no era querido por nadie, brindándole a Uraume una persona con quien caminar a su lado. Y pues, hemos llegado al final de Jujutsu Kaisen. Así es como termina esta obra. Incluso después del final pudimos tener un pequeño chismecillo por ahí de cómo es que andaban todos los demás personajes. Particularmente a mí sí me gustó el final, pero puedo entender por qué a los demás no. Gege Akutami la mayoría del tiempo en este manga lo utilizó para hablar acerca de su sistema de poder y de sus peleas, y al final nos entregó un desenlace un poquito más orientado a los personajes y a sus sentimientos. Así que hubo un desconecte total entre la construcción y la forma en la que quería cerrar su obra. Y miren, no quiero justificar a nadie, pero también tenemos que entender que Gege Akutami es la primera vez que se realiza una serie. Esto fue lo primero que tuvo que hacer, y de hecho eso quiero hablarles, porque todavía nos falta revisar algo por aquí dentro. En estas palabras de despedida de Gege Akutami, va a aceptar que la verdad perdió control total de su propio ego, de su propia historia. Este sujeto desarrolló un inmenso problema del síndrome del impostor y nunca se sentía suficiente para esta obra, llegando a relegar un poco a sus editores y a todos en la revista para que corrigieran sus errores. Nunca tuvo la madurez de enfrentarse con este problema, y realmente ¿quién lo tiene? Para el síndrome del impostor casi nadie te prepara. Además, se le aúna a que para la última franja este joven estuvo bastante enfermo físicamente, llegando a tener que operarlo, así que en verdad yo creo que este último año de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami no lo disfrutó. De verdad les recomiendo leer este epílogo donde nos habla un poquito acerca de cómo se sentía él con esta serialización, para que vean la parte humana de escribir una historia como lo es Jujutsu Kaisen. No es una historia que aparece de la nada, sino es la historia que una persona nos está contando. Y ahora ya sé que aquí los puristas de
del manga me van a decir que no importa cómo se siente el autor, su responsabilidad es hacer una historia buena, una historia perfecta, y puede que tengan un punto, pero yo no lo comparto. Para mí, el manga estos últimos 5 o 6 años se ha vuelto más un arte contemplativa, que aprecio muchísimo más cuando entiendo el contexto de todo, tanto del mundo en el que se estaba publicando, como del estado en el que el autor se encontraba. Y viendo todo lo que estuvo pasando el señor Akutami, tanto en su salud física como en su salud mental, la verdad, lo único que me provoca es empatizar con él. Y sí, obviamente tuve cosas que no me gustaron de este final. Como les comenté, esa parte de la misión final se la pudo haber ahorrado u optimizarla de una mejor manera. No fui tampoco fan de lo de Higuruma, el hecho de que se centrara en algunos otros personajes que no eran tan importantes también me parece mejorable, pero a final de cuentas yo no puedo decir que fue un mal final. Después de todo me satisfizo. Si tengo un solo comentario al final es que por favor ya no lean manga en TikTok, ya no lean leaks, ya no se confíen en los leaks, espérense a una fuente confiable por favor, porque de verdad la percepción de una obra cambia un montón dependiendo de cómo te la presente. Y pues nada, hasta ahí vamos a dejarla el día de hoy. Espero que les haya gustado la review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video. Bienvenidos a un nuevo review de manga, en este caso el primero. Y vamos a estar revisando un poquito de Jujutsu Kaisen. ¿Por qué escogí estos dos números? Bueno, estos dos números son exactamente donde se quedó el anime. Al principio de este tomo 8, las primeras páginas son los últimos minutos de la primera temporada del anime.